Lo mejor de George Mueller, parte 4. Consejos para orar. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Mateo 7, del 7 al 8. Tengo en mi corazón el deseo de dar algunos consejos con referencia a la oración. Lo primero que observaría es esto. Nuestro Padre Celestial sabe cómo estamos situados mientras pasamos por este presente mundo malo. Todas las pruebas, las dificultades, las circunstancias desconcertantes y las tentaciones a las que estamos expuestos, Él las conoce íntimamente. Y por esa misma razón, su palabra está llena de promesas, por lo que debemos sentirnos animados a depositar nuestras cargas sobre Él. Porque no es su voluntad que las llevemos con nuestras propias fuerzas, sino que hablemos con Él de todo, que caminemos con Él continuamente, y así llevemos todas nuestras cargas a Él. Él no nos invita simplemente a hacer esto, sino que nos aconseja, nos exhorta a hacerlo. Sí, puedo decir esto, Él nos manda que lo hagamos, para que podamos encontrar tranquilidad y consuelo en nuestras pruebas y dificultades. Y es porque no hacemos un buen uso de nuestro Dios que con tanta frecuencia encontramos un estado de cosas difícil en este mundo. Si habitualmente depositáramos nuestras cargas en el Señor, nuestra posición sería 100 veces mejor de lo que es ahora. Queridos hermanos y hermanas, ¿tienen la costumbre de depositar todas sus cargas sobre el Señor? Así como vienen las pruebas, ¿las traes de regreso a tu Padre Celestial? Esta es la razón por la que te las impone. Y si haces el intento de llevarlas con tus propias fuerzas, obligarás a tu Padre Celestial a aumentar la prueba y la carga, de modo que por el peso puedas al fin ser forzado a ir a Él y dejarla en sus manos. Por otra parte, nuestro precioso Señor Jesucristo ha atravesado este valle de lágrimas y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todas sus tentaciones procedían de fuera, ninguna de dentro, porque Él era inmaculado. Sin embargo, Cristo fue probado abundantemente, sin número ni medida le sobrevinieron dificultades, y sabía cómo nos iría a los que se quedarían en este mundo, y así su amor lo llevó a hacer esta provisión por nosotros, que por medio de la oración debemos darle la carga. Ahora, permítanme preguntarles afectuosamente, mis amados hermanos y hermanas, ¿sigues el consejo de nuestro precioso Señor Jesucristo? ¿Y crees lo que Él dice cuando habla, como en estos versículos, en los que dice pide y se te dará, y al que llama se le abrirá? Esto tenemos que llevarlo a nuestro corazón. Creo que quiere que entendamos literalmente lo que nos transmiten estas palabras, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero por amplias y profundas que sean estas promesas, deben tomarse en conexión con otras porciones de la Escritura. Debemos comparar las Escrituras con las Escrituras, porque una y otra vez encontramos que una parte provee a la otra con lo que falta, pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, vayamos a 1 de Juan 5, del 13 al 15. Esta es la primera condición a la que se debe atender. Si deseamos que nuestras peticiones sean respondidas, tenemos que pedirle a Dios las cosas que están de acuerdo con su voluntad. No tenemos ninguna garantía para esperar una respuesta contraria a su voluntad. Si estamos poco familiarizados con la voluntad de Dios sobre cualquier asunto, lo primero es pedirle que nos enseñe e instruya. También podemos pedir la ayuda de nuestros hermanos mayores, pero este punto debe ser atendido, que pedimos cosas según la voluntad de Dios.
porque nos ama con un amor infinitamente sabio y no como padres necios que dan a sus hijos todo lo que piden. Él desea la verdadera felicidad y bendición para sus hijos y por lo tanto solo les da lo que sería para su bendición y beneficio, pidiendo en el nombre de Jesús. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Juan 14 del 13 al 14. Amados hermanos mayores, aquí todos saben lo que significa pedir en el nombre del Señor Jesús. Pero por el bien de los jóvenes creyentes presentes, diré qué significa esto. Tenemos que pedir en unión con Cristo, como miembros del cuerpo del cual Él es la cabeza. Estamos ante Dios en la justicia de Cristo. Somos justificados por la fe en su nombre y por lo tanto nos presentamos ante Dios como aquellos que somos uno con Él. Nosotros, por así decirlo, ponemos a Cristo al frente y nosotros mismos nos ponemos en segundo plano. En nosotros mismos somos completamente indignos de recibir una sola bendición de la mano de Dios. No cuestiono si los hermanos están de acuerdo conmigo en esto o no, pero repito, pídele a Dios que te muestre que todo lo que mereces es el infierno y el tormento. Esto es lo único que nos hemos merecido. No merecemos nada más. Y por lo tanto, todo lo que recibimos fuera del infierno debe venir en el nombre de Cristo. Y ahora, esto hace que el asunto sea tan precioso que no solo se nos permite, sino que se nos ordena ir en el nombre de Cristo. Fui limpiado por el poder de la sangre de Cristo. Yo mismo no merezco nada más que el castigo, pero el Señor Jesucristo es digno de recibir la más selecta de las bendiciones que Dios tiene para dar. Por lo tanto, si me pongo en un segundo plano y presento a Cristo, y en su nombre pido la más selecta de las bendiciones de Dios, se me conceden. Es muy importante que entendamos esto. Abogamos habitualmente por la dignidad de Cristo cuando nos presentamos ante Dios con nuestras peticiones. Ejercer fe en el poder de Dios y su voluntad de escucharnos. Pero estas dos no son las únicas condiciones que debemos recordar para que nuestras peticiones puedan ser atendidas. Hay otro punto, y es que ejerzamos fe en el poder de Dios y en su disposición a escucharnos. Marcos 11:24. Por lo tanto, tenemos que ejercer fe en el poder de Dios y en el amor y la voluntad de Dios para concedernos nuestras peticiones. Y esto se convierte en una condición en este pasaje. Debemos estar atentos a la respuesta. Hay pocos hijos de Dios que dudan de su capacidad para dar, pero muchos dudan de su disposición, olvidando esa gran palabra del apóstol. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fue en el camino de la gracia que Él dio a su Hijo por mí. Así está Él en el camino de la gracia, dispuesto a darme con Él todo lo que sea para mi bien. ¿Qué mejor que esto? Debemos caminar en el temor del Señor. Debemos seguir esperando en Dios. Ahora, supongamos que esas tres cosas se encuentran en nosotros con respecto a la oración y supongamos que se agrega otra que es importante. Si en mi corazón tengo en cuenta la iniquidad, el Señor no me escuchará. Es decir, si caminamos en el temor de Dios y no permitimos nada contrario a la voluntad de Dios en nosotros, entonces queda una cosa más, que continuemos esperando en Dios hasta que llegue la respuesta. Pero con tanta frecuencia nos derrumbamos. Empezamos bien, pero no seguimos. Si mes tras mes y año tras año hemos estado orando, y si nuestras peticiones no han sido atendidas, surge el pensamiento, ¿responderá Dios?
Muchos se derrumban porque la petición no se concede tan rápido como esperaban. Los padres oran por sus hijos. Empiezan a hacerlo, pero nunca debemos olvidar que lo que tenemos que hacer es continuar día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año hasta que llegue la respuesta. Porque Dios sabe cuál es el mejor momento para nosotros y en su propio tiempo nos dará nuestras peticiones. Puede ser por la prueba de nuestra fe o de nuestra paciencia o para ver si somos sinceros que Dios espera. Por estas y otras razones, es posible que las peticiones no se respondan tan rápidamente como deseamos. Los jóvenes evangelistas piden a Dios la conversión de muchas almas. Siguen orando y predicando, pero no obtienen las respuestas. Puede ser que no estén preparados para la bendición. Si se concedieran sus peticiones, podría ser una herida para sus almas. Por lo tanto, espera hasta que estén preparados para recibir la bendición. Lo mismo ocurre con aquellos que enseñan a nuestros hijos en nuestras iglesias. Le piden a Dios cosas buenas para sus hijos, pero no reciben la respuesta. Ahora continuemos y esperemos pacientemente en silencio en el Señor. La bendición seguramente vendrá. Ahora bien, ¿tenemos todos el hábito de que esto continúe con paciencia, perseverancia, mes tras mes y año tras año esperando en Dios? Entonces partamos de nuevo con renovada sinceridad y fe. A todas nuestras peticiones, ya que han sido conforme a la voluntad de Dios y en el nombre del Señor Jesús, y creemos en la disposición de Dios para dar lo que hemos pedido, las respuestas deben llegar. Yo mismo he tenido que esperar mucho tiempo para recibir ciertas bendiciones. En muchos casos, la respuesta ha llegado instantáneamente o en la misma hora o el mismo día. Sin embargo, otras veces he tenido que esperar años, 10 años, 15, 20 y más. Pero invariablemente al final ha llegado la respuesta. Y lo digo para animar a mis hermanos y hermanas en Cristo. Siguen esperando, esperando y esperando. Empieza de nuevo para llevar tus peticiones ante Dios. Él te escuchará. Por un lado, he estado orando durante 39 años y 9 meses y la respuesta aún no ha llegado. Anoche oré por ello y antenoche oré de nuevo. Al viajar por India y América año tras año, he estado orando y estoy seguro de que al final la respuesta llegará. He recibido decenas de miles de respuestas a la oración, pero en este particular tengo que esperar. Muchos de ustedes recuerdan a nuestro difunto hermano Richards. Por sus padres oré para que pudieran convertirse. Por fin llegó la respuesta, pero cuando el padre tenía entre 80 y 90 años. Este individuo había abandonado a su hijo por completo. Durante años no le permitió entrar en su presencia. Por fin envió a buscarlo y luego apenas le permitió salir de sus manos. Sin embargo, durante 20 años tuve que orar por su conversión. Así, con la madre. Ella había vivido una vida muy moral por fuera, muy farisaica, pero al final vio que nada más Cristo y nada más que Cristo la salvaría. Y así fue. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas menores, comiencen de nuevo con mayor seriedad que nunca y al final recibirán las respuestas. El Señor se deleita en bendecir a sus hijos, en darles todo lo que sea para su bendición y consuelo, y especialmente se deleita en bendecir a los padres al orar por sus hijos. Pero si les hemos dado un mal ejemplo, ¿deberíamos haberlos dejado seguir por un camino voluntarioso? Entonces, lo primero es hacer una confesión honesta de nuestro pecado y fracaso, que merecemos todas estas cosas que nos sobrevienen. Y humillémonos en el polvo ante Dios, pero sin embargo, supliquemos por los méritos de Jesús y encontraremos que Dios está siempre listo en su piedad y compasión para perdonarnos. Entonces, con renovada sinceridad, comencemos a orar.
Mi remedio universal para cada dificultad, para cada prueba, es la oración y la fe. Y así llevo 55 años. Durante 3 años y medio después de mi conversión no lo hice, pero durante 55 años he estado caminando de esta manera. Y deseo en este mismo terreno alentar a mis amados hermanos y hermanas en Cristo que no han probado esto, que no han probado este remedio universal. Y encontrarán como yo que se adapta a todas las dificultades y pruebas. Predicando y eligiendo el texto. Aquello que ahora consideraba el mejor modo de preparación para el ministerio público de la palabra, ya no lo adopté por necesidad, por falta de tiempo, sino por profunda convicción y por la experiencia de la bendición de Dios sobre él, tanto en lo que se refiere a mi propio disfrute, para el beneficio de los santos y la conversión de los pecadores. Esto que apliqué es lo siguiente. Buscando al Señor por su texto de elección. No pretendo saber por mí mismo qué es lo mejor para los oyentes, y por lo tanto, le pido al Señor en primer lugar que se complazca en enseñarme sobre qué tema hablaré o qué parte de su palabra expondré. Ahora bien, a veces sucede que antes de preguntarle a Él, un tema o pasaje ha estado en mi mente, sobre el cual me ha parecido bien hablar. En ese caso, le pregunto al Señor si debo hablar sobre este tema o pasaje. Si después de la oración me siento persuadido de que debo fijarme en él, pero desearía dejarme abierto al Señor para cambiarlo, si Él quiere. Con frecuencia, sin embargo, ocurre que no tengo ningún texto o tema en mi mente antes de dedicarme a la oración para determinar la voluntad del Señor al respecto. En este caso, espero algún tiempo de rodillas por una respuesta, tratando de escuchar la voz del Espíritu para dirigirme. Si luego me viene a la mente un pasaje o tema, mientras estoy de rodillas, o después de haber terminado de orar por un texto, le vuelvo a preguntar al Señor, y eso a veces de forma repetida, especialmente si humanamente hablando, el tema o el texto debe ser peculiar, ya sea que sea su voluntad que yo hable sobre tal tema o pasaje. Si después de la oración mi mente está en paz al respecto, considero que este es el texto, pero aún deseo dejarme abierto al Señor para que me dirija, si Él, por favor, lo alterara o si me hubiera equivocado. Con frecuencia también, en tercer lugar, sucede que no solo no tengo ningún texto ni tema en mi mente antes de orar pidiendo orientación en este asunto, sino que tampoco obtengo uno después de una, dos o más veces luego de orar sobre eso. En el pasado solía estar muy perplejo en ocasiones cuando este era el caso, pero durante más de 45 años le ha agradado al Señor, al menos de manera general, mantenerme en paz al respecto. Lo que hago es continuar con mi lectura regular de las Escrituras, donde lo dejé la última vez, orando mientras leo por un texto y de vez en cuando también dejando a un lado mi Biblia para orar hasta que consigo uno. Ha sucedido que he tenido que leer 5, 10, 20 capítulos quizás antes de que le haya agradado al Señor darme un texto. Sí, muchas veces incluso he tenido que ir al lugar de reunión sin uno, y lo obtuve quizás solo unos minutos antes de que fuera a hablar. Pero nunca me ha faltado la ayuda del Señor en el momento de la predicación, siempre que lo haya buscado fervientemente en privado. El predicador no puede conocer el estado particular de los diversos individuos que componen la congregación, ni tampoco lo que requieren, pero el Señor lo sabe. Y si el predicador renuncia a su propia sabiduría, será asistido por el Señor. Pero si elige en su propia sabiduría,
Entonces no se sorprenda si ve poco beneficio como resultado de sus labores. Confía en Dios para encontrar el texto. Antes de dejar esta parte del tema, solo observaría una tentación con respecto a la elección de un texto. Podemos ver que un tema está tan lleno que puede parecernos que sería útil para otra ocasión. Por ejemplo, a veces un texto que se trae a la mente para una reunión semanal por la noche puede parecer más adecuado para el Día del Señor, porque entonces habría un mayor número de oyentes presentes. Ahora, en primer lugar, no sabemos si el Señor nos permitirá predicar en otro Día del Señor. Y en segundo lugar, no sabemos si ese mismo tema puede no ser especialmente adecuado para algunos o muchos de los presentes esa noche de la semana. Así, una vez estuve tentado, después de haber estado un corto tiempo en Thamesmouth, de reservar un tema que acababa de ser abierto para mí, pero que lo quería reservar para el próximo Día del Señor. Pero al poder, por la gracia de Dios, para vencer la tentación por las razones anteriores y predicar sobre él de inmediato, agradó al Señor bendecir el tema para la conversión de un pecador y también para un individuo que tenía la intención de venir. Pero eso, una vez más, fue obra de Dios, para cuyo caso el tema era lo más notablemente adecuado. Buscando al Señor para entender el texto. Ahora, cuando el texto ha sido obtenido de la manera anterior, ya sea uno o dos o más versículos, o un capítulo completo o incluso más, le pido al Señor que tenga la bondad de poder enseñarme por su Espíritu Santo mientras medito sobre el texto. En los últimos 50 años he encontrado que el plan más confiable es meditar con la pluma en la mano, escribiendo los bosquejos mientras la palabra se me abre. Esto lo hago no para memorizarlos, ni como si no quisiera decir nada más, sino en aras de la claridad, como una ayuda para ver hasta qué punto entiendo el pasaje. También me resulta útil, después, referirme a lo que he escrito de este modo. Rara vez utilizo otra ayuda, además de lo poco que entiendo del original de las Escrituras y algunas buenas traducciones en otros idiomas. La oración, la principal ayuda para comprender el texto. Mi principal ayuda es la oración. Nunca en mi vida he comenzado a estudiar una sola parte de la verdad divina y así obtener luz sobre ella, sino cuando realmente he podido dedicarme a la oración y a la meditación sobre ella. Pero eso a menudo me ha encontrado con un asunto difícil, en parte debido a la debilidad de la carne y en parte también a causa de las enfermedades corporales y la multiplicidad de compromisos. Esto es lo que creo más firmemente, que nadie debe esperar ver mucho bien como resultado de su labor en la palabra y en la doctrina, si no es muy dado a la oración y a la meditación. Confiar en que Dios traerá a la mente puntos adicionales durante la predicación. Habiendo orado y meditado sobre el tema o el texto, deseo dejarme enteramente en manos del Señor. Le pido que me recuerde lo que he visto en mi habitación con respecto al tema sobre el que voy a hablar, lo que generalmente hace con mucha amabilidad y a menudo me enseña mucho más mientras estoy predicando. Viviendo el sermón en la vida diaria. En relación con lo anterior, debo decir, sin embargo, que me parece que hay una preparación para el ministerio público de la palabra, que es aún más excelente que la que se menciona. Es esto: vivir en una comunión tan constante y real con el Señor y estar tan habitual y frecuentemente en meditación sobre la verdad, que sin el esfuerzo anterior, por así decirlo, hemos obtenido alimento para otros y conocemos la mente del Señor en cuanto al tema o la porción de la palabra sobre la que debemos hablar.
pero esto lo he experimentado solo en una pequeña medida, aunque deseo ser llevado a tal estado que habitualmente de mi vientre corran ríos de agua viva. Los beneficios de exponer las Escrituras. Lo que he encontrado más beneficioso en mi experiencia durante los últimos 51 años en el ministerio público de la palabra es la exposición de las Escrituras, y especialmente el ir de vez en cuando a través de todo un evangelio o epístola. Esto se puede hacer de dos maneras, ya sea entrando minuciosamente en el sentido de cada punto que ocurre en la porción, o dando los contornos generales y así guiando a los oyentes a ver el significado y la conexión de todo. Punto número 1. Los oyentes, de esta forma, son conducidos con la bendición de Dios a las Escrituras. Encuentran, por así decirlo, un uso práctico en las reuniones públicas. Esto los induce a traer sus Biblias, y he observado que los que al principio no las trajeron, después se han visto inducidos a hacerlo. De modo que en poco tiempo, pocos de los creyentes al menos tenían la costumbre de venir sin ella. Este no es un asunto menor, porque todo lo que en nuestros días llevará a los creyentes a valorar las Escrituras es importante. Número 2. La exposición de las Escrituras es en general más beneficiosa para los oyentes que si en un solo versículo o medio versículo o 2 o 3 palabras de un versículo se hicieran algún comentario, de modo que la porción de las Escrituras no sea más que un lema para el tema, porque pocos tienen la gracia de meditar mucho sobre la palabra, por lo que la exposición puede no ser simplemente el medio de abrirle las Escrituras, sino que también puede crear en ellos el deseo de meditar por sí mismos. Número 3. La exposición de las Escrituras deja a los oyentes un vínculo de conexión, de modo que la nueva lectura de la porción de la palabra que ha sido expuesta les recuerda lo dicho, y así, con la bendición de Dios, deja una impresión más duradera en sus mentes. Esto es particularmente importante en lo que respecta a los analfabetos, que a veces no tienen mucha memoria ni capacidad de comprensión. Número 4. La exposición de grandes porciones de la palabra, como la totalidad de un evangelio o una epístola, además de llevar al oyente a ver la conexión de la totalidad, tiene también este beneficio particular para el maestro, que lo conduce con la bendición de Dios a la consideración de porciones de la palabra que de otro modo no habría considerado, y le impide hablar demasiado sobre temas favoritos y apoyarse demasiado en partes particulares de la verdad, cuya tendencia seguramente tarde o temprano perjudicará tanto a él como a sus oyentes. Exponer la palabra de Dios trae poco honor al predicador por parte del oyente no iluminado o descuidado, pero tiende mucho al beneficio de los oyentes en general. Sencillez en la expresión. La sencillez en la expresión, mientras se expone la verdad, es en relación con lo dicho de suma importancia. El maestro debe tener como objetivo hablar de manera que los niños, los sirvientes y las personas que no saben leer puedan comprenderlo, en la medida en que la mente natural pueda comprender las cosas de Dios. También debe recordarse que tal vez no haya una sola congregación en la que no estén presentes personas de las clases bajas, y que si pueden comprender, las personas bien educadas o literarias también comprenderán, pero lo contrario no es válido. Debe recordarse además que el expositor de la verdad de Dios habla por Dios, por la eternidad, y que no es en lo más mínimo probable que beneficie a los oyentes, a menos que use la franqueza de habla, que sin embargo no necesita ser vulgar o grosero. También debe tenerse en cuenta que si el predicador se esfuerza por hablar de acuerdo con las reglas de este mundo, puede complacer a muchos, especialmente a los que tienen gusto literario. Pero en la misma proporción,
Es menos probable que se convierta en un instrumento en las manos de Dios para la conversión de los pecadores o para la edificación de los santos. Porque ni la elocuencia ni la profundidad de pensamiento hacen al predicador verdaderamente grande, sino una vida de oración, meditación y espiritualidad que pueda convertirlo en un vaso idóneo para el uso del Maestro y apto para ser empleado tanto en la conversión de los pecadores como en la edificación de los santos. ¿Cómo determinar la voluntad de Dios para mi vida? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119, 105. Punto número 1. Busco al principio llevar mi corazón a tal estado que no tenga voluntad propia con respecto a un asunto dado. 9 de cada 10 veces los problemas con la gente están aquí. Las 9/10 partes de las dificultades se superan cuando nuestro corazón está listo para hacer la voluntad del Señor, cualquiera que sea. Cuando uno está verdaderamente en este estado, por lo general es solo un pequeño camino hacia el conocimiento de cuál es su voluntad. Punto número 2. Hecho esto, el punto número 1, no dejo el resultado a una simple impresión. Si lo hago, me expongo a grandes engaños. Número 3. Busco la voluntad del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios o en conexión con ella. El Espíritu y la palabra deben combinarse. Si miro al Espíritu solo sin la palabra, también me expongo a grandes engaños. Si el Espíritu Santo nos guía, lo hará de acuerdo con las Escrituras y nunca en contra de ellas. Punto número 4. A continuación, tomo en cuenta circunstancias providenciales. Estas a menudo indican claramente la voluntad de Dios en relación con su palabra y con su espíritu. Número 5. Le pido a Dios en oración que me revele su voluntad correctamente. Número 6. Así, a través de la oración a Dios, el estudio de la palabra y la meditación, llego a un juicio deliberado de acuerdo con lo mejor de mi capacidad y conocimiento. Y si mi mente está así en paz y continúa así después de 2 o 3 peticiones más, procedo en consecuencia. En asuntos triviales y en transacciones que involucran los asuntos más importantes, he encontrado que este método siempre es efectivo.